En el centro de Medellín hay una casa en la que la palabra se vuelve fantasía, en donde viven dragones, princesas, dioses, animales que hablan y seres que viven en mundos maravillosos. Pero no tengan miedo, en esa casa cada fin de semana hay viajes increíbles y se viaja más que en un aeropuerto. Cada jueves, viernes y sábado y algunos miércoles hay un viaje diferente a un lugar diferente. Esa casa es un templo a la palabra, por eso hay toda clase de cuentos en todos los géneros y las formas posibles de contarlos. Pero no solo eso, también hay espacio para la poesía, la improvisación y la teatralización. Viva Palabra no es solo la casa de los cuentos, sino la casa de todos los cuenteros de Medellín, del país y del mundo. En nuestra casa las puertas siempre están abiertas para aquellos que quieren contar historias y para aquellos que quieren escucharlas. Hay espacio para las anécdotas de nuestros abuelos, para los que cantan sus historias, para quienes las cuentan con humor y para quienes lo hacen con el corazón en la mano. Pero no solo eso. Por 28 años ha reunido a muchas personas como una familia, como en la antigüedad, alrededor del fuego y los cuentos. Y gracias a eso hemos festejado, pero también hemos educado. Hemos llegado a otros rincones de la ciudad y hemos visto a personas florecer, transformarse, reír y sanar. Por eso queremos que esta casa que tanto amamos sea nuestra. Y gracias a las convocatorias LEP puede ser posible. Pero antes de eso requerimos todo el apoyo para completar todos los trámites y hacer este sueño realidad. Tú puedes ayudar a ser constructor de este sueño, el sueño de tener una casa propia para soñar, crear, escuchar y contar. Ya muchos pusieron su granito de arena. ¿Y tú? ¿Quieres ser parte de este sueño? Escríbenos. La Butaca Editorial es la editorial de los cuenteros de Medellín. Si quieres conocer sus libros, visita en Instagram @labutacaeditorial. Yo empecé la cuentería desde el año 1985, un poco en solitario, pero bueno, fueron sucediendo cosas y ya para el año 95 éramos unos 10 cuenteros en la ciudad, que bueno, pues teníamos como que los mismos cuentos, las mismas cosas y yo quería, o algunos queríamos que diversificáramos más el oficio. Entonces en el año 1997 fundamos Viva Palabra. La idea era desarrollar varias cosas. Una escuela de cuentería, diferente pues a los talleres puntuales, que son muy útiles y muy importantes, pero una escuela que tuviese una continuidad en el tiempo, 4 o 5 semestres. Bueno, recuerden que este espectáculo es únicamente para niños. También que tuviéramos un festival. Yo creo que uno de los principales aprendizajes son los intercambios que se dan en un festival nacional o internacional de cuentería y bueno, tener un espacio en donde proyectarnos. Viva Palabra, tenemos esta casa hace ya 20 años, la cual adaptamos con una pequeña sala de 50 espectadores, más los espacios comunes, con un escenario pues suficientemente grande para cuentería, su camerino y sus elementos para este oficio. El tipo de trabajo que desarrollamos, pues ya lo hemos dicho, es la oralidad. Consideramos que la oralidad es el primer lenguaje del ser humano. El primer aprendizaje del ser es desde la palabra. Y qué mejor que desde la palabra artística. Esta tarde, qué rico verlos, qué rico ver caras conocidas. Viva Palabra cuenta con una escuela de cuentería y oralidad a 5 semestres. Enseñamos las diferentes formas que toma la cuentería como las modalidades. Entonces,
cuentero popular, personaje narrador, integración de artes, cuentería infantil, y así exploramos toda la variedad de posibilidades que hay en la cuentería, buscando que el cuentero encuentre su propio estilo y voz. Con los adultos mayores venimos desarrollando un programa muy interesante desde hace 6 años, 7, que se llama Canas al Cuento, y es un espacio para oírlos mejor, porque detectamos que a veces los abuelos no tienen un interlocutor a quien seguirle contando las historias tan valiosas que tienen. Entonces la excusa es reunirnos alrededor de un chocolate parveado para que ellos nos cuenten sus experiencias, sabidurías, historias, y a partir de eso compartir tanto con los cuenteros de la corporación, los estudiantes, a veces invitamos a los nietos y familiares, y a partir de eso en el 2022 tuvimos un premio para una beca para publicar un libro con todas esas experiencias de ellos. Hay un elemento muy importante que nosotros quisiéramos y le estamos apuntando a eso, y es llevar la oralidad, la cuentería a las instituciones educativas, primaria, secundaria, universitarias, preescolar, como una propuesta que sea básica, transversal del proceso educativo. Ese es nuestro sueño. Ha sido un camino difícil, pero estamos desarrollando acciones en las instituciones educativas tendientes a que en unos años se pueda lograr esto. Este Juancho García era un arriero de estas montañas de Antioquia. Era buen arriero. Oiga, ese Juancho García era lo mejor que había para estos lados. Pero era malo. Ese Juancho García era lo más malo que había para estos lados. Vea, Juancho García había robado, había matado, era avijeo y seducidor de mujeres. Vea, estaban chotas las muchachas de aquí, a Armenia, llenas de hijos de Juancho García. Claro, su mamá le había enseñado desde que estaba chiquitico que si uno a la hora de la muerte se le encomendaba a San José bendito, derechito para el cielo. Y se le llegó la hora de la muerte, y apenas le llegó, le echó mano al escapulario de San José que él mantenía con una mano, con la otra le echó mano a la oracioncita de la novena de San José, y apenas fue diciendo: San José bendito, favoreceme en este instante tan maluco. Y abrió los ojos, es que así, y se vio en un paraje lo más de lindo, frente a un palacio grande, grande. Eso era como de aquí a Envigado, era más grande que la Piedra del Peñol, y lindo, con decirles que los ladrillos, unos eran de oro y otros eran de plata, y esos ventanales con unos vidrios, no, ¿cuáles vidrios? Eso eran puras esmeraldas, rubíes y piedras preciosas. Dios, tan lindo tiene que ser el cielo. Tum, 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 con el mismo zurriago golpeó en el portalón de comino. Y de verdad, ese era el cielo. Solamente que San Pedro estaba por allá sentado leyendo una revistica, porque el Padre Eterno le había dicho que ese día no llegaba nadie. Y apenas se paró él. ¿Quién era a estas horas, hombre, Si el Padre Eterno dijo que no venía nadie. Ni siquiera quiso abrir el portalón, sino que le abrió el postigo. ¿Se acuerdan los postigos? Así en las puertas de las casas. Ve, vos sos algún peregrino que está por aquí perdido. No, San Pedrito, yo soy alma bendita para el cielo. Soy Juancho García.
Juancho García, si el Padre Eterno dijo que hoy no venía nadie. Y San Pedro se fue a buscar en ese libro grandote, grandote, donde están apuntados todos los pecados, y apenas lo encontró. San Pedro se puso como una tatacoa. Cuentos folclóricos, cuentos de espantos y aparecidos, cuentos sobre nuestra ciudad y sobre nuestro país, cuentos de la literatura. Yo soy J. Villaza, el representante internacional de la cuentería folclórica antioqueña. Quedó listo en la mitad del patio el espantapájaros. Aquello les había quedado tan colorido, tan florido, que no era un espantapájaros, al contrario, era un llamapájaros. Allá llegaron pájaros de todos los colores, de todos los tamaños, de todas las formas, de todas las figuras. Pájaros extranjeros que piaban en inglés, francés, alemán, chino, esperanto, mandarín. Ahí no solamente eso, los 4 vientos que habían oído hablar de ese extraño espantapájaros, cuando jugaban por entre las cañas de su esqueleto, entonaban las canciones infantiles más hermosas que ellos habían conocido en los 4 costados del universo. Ahí estaba la tortuga voladora, estaba Dante el elefante, Gina la gallina, Julieta la gallineta, Soraya la guacamaya, Ramón el ratón, el mico Federico, el loro Eliodoro. Había un pájaro vestido de frac con la pecherita blanca que caminaba muy charrito. Dijo que él venía del sur, donde la gente vive en casas de agua y se alimentaba de puro hielo. Soraya la guacamaya, con su larga cola de colores, dijo que ella venía de aquí cerquita, que allá vivían cubiertos por un inmenso manto verde, en paz y armonía, gobernados por la reina colorina, con justicia y con legalidad. Todos contaban historias. Juanchita García estaba fascinada con todas las historias que escuchaba. Pero Juancho García, que no tenía fantasía ni imaginación, lo único que veía era un montón de animalejos que le estaban ensuciando el espantapájaros. Entonces cogió la escopeta, cargó los perdigones, apuntó y soltó el disparo. Y ahí en el suelo, con el pecho destrozado, en medio de un montón de plumas ensangrentadas, quedaron Gina la gallina, Julieta la gallineta, Soraya la guacamaya, y Juanchita García lloró amargamente, como jamás había llorado en su larga vida de 4 años. Entonces Juancho García se le fue y le dijo: definitivamente, mija, usted se me está enlocando. Mañana la mando para la ciudad a que la termine de criar su tía Josefita. Yo no me encarto más con usted. Los niños no lloran por unos animalejos muertos. ¡Uche para su cuarto! Y Juanchita García se fue al cuarto y siguió llorando. Y de repente escuchó afuera un ruido. Se asomó por la ventana y vio que al espantapájaros lo rodeaban una bandada de pajaritos de colores. Y el espantapájaros agitaba sus brazos y voló hasta que solamente fue como un puntico en el firmamento y desapareció. Entonces ella le fue corriendo por donde el papá a decirle que el espantapájaros se había ido volando. El papá le dijo: ¡ya! Ahora sí se me enlocó del todo esta muchachita. Mañana la mando para la ciudad que la termine de criar su tía Josefita. Los espantapájaros no vuelan. Eso fue algún envidioso que se lo robó. Cogió la escopeta y se fue al monte a buscar las huellas de su espantapájaros. Cuentos infantiles, cuentos y leyendas para niños de todas las edades, en camichivache, dramatizados para todos ustedes. Yo tengo los cuentos infantiles para todas las edades. Esto era lo que contaba doña Ofelia. Claro que mi mamá decía que era muy chismosa y aponderadora, pero que va, nosotros estábamos muertos de miedo. Y mi Ofelia dijo que lo que estaba pasando en el otro pueblo, eso sí era aterrador. Que don Francisco le entregó el alma a don Sata. Y un día que don Francisco estaba ya en su hacienda, que quedaba en un altico, mirando todas sus cosas, porque es que hay que decir, don Francisco, al entregarle el alma a don Sata, vea, los caballos más grandes eran de don Francisco, las vacas más grandes de don Francisco, los pollitos más grandes de don Francisco, los marranos más grandes de don Francisco, mejor dicho, don Francisco todo lo tenía grande, pues hasta las cosechas y todo eso. Entonces, como les digo, don Francisco un día estaba en su hacienda que quedaba en un alto mirando todas sus cosas grandes, cuando vio que por el caminito venía ya
Don Sata. Venía con ese sombrero, con ese tridente. Venía caminando por el caminito y don Francisco que lo ve y dice, no puede ser, ya se me llegó la hora y viene ya don Sata, no, esto no, yo con todo, va a morirme con todo tan grande. Don Francisco se entró para la casa y le dijo a la mujer, vea, ahí viene don Sata, ya viene por mi alma, ya me va a llevar, se me cumplió el tiempo, no, es que esto no puede ser. La mujer de don Francisco se quedó mirando y le dijo, vea, ese problema lo arreglo yo. Usted quédese ahí escondido detrás de ese pilón, que yo salgo y arreglo todo esto. Vea, la mujer de don Francisco era una mujer alta, con unos ojazos negros grandotes, unas totumotas así de grandotas, unas nalgonas impresionantes y una cabellera negra que le bajaba más abajo de las nalgas. La mujer de don Francisco salió ahí al altico y miró cuando él venía. Y ahí de verdad se estaba acercando. Entonces llegó esta mujer y cogió, vea. Y quedó así, en bolita, como mi Diosito la trajo al mundo. Esta mujer de don Francisco cogió el pelo y se lo tiró para adelante. Se puso en 4 patas y se volteó al revés. Y empezó a caminar de para atrás y rugiendo. Y ella que rugía y caminaba de para atrás. Y don Sata que ve eso y empieza a recular. Y esa mujer de don Francisco de para atrás, esas totumotas, esas nalgonas, ese pelo así para adelante y rugiendo, y ella que sigue así para adelante y para atrás, y don Sata apenas que miraba eso, muerto del susto, se quedó mirando eso. Es que don Sata cuando había visto un animal tan feo. Y entonces se quedó mirando hasta que no aguantó más. Se pegó de la Virgen del Carmen y arrancó como alma que lleva el diablo, era que corría hasta que llegó por allá un altico. Se rascaba la cabeza y decía, yo sí animal lo he visto en alguna parte. Yo sí animal lo he visto en alguna parte. Y cuando cayó en cuenta dijo, bendito sea mi Dios, las mujeres sí son el mismísimo diablo. Estos son los cuentos que yo cuento, los cuentos de hace muchos años, de esos cuentos que nos contaban los abuelos. Y como yo no soy boba, yo llegué a mi casa como llegó todas las mañanas, todas las tardes, y yo llegué y organicé mi fiambre. Eso sí, no van a creer que yo soy boba. Organicé mi fiambre. Porque es que uno ir donde un muerto de hambre sí es muy horrible. Y no, yo no, esa aguantada de hambre que yo había pasado al otro día. Dije, no. Entonces organicé todo. Llegué y monté 1 libra de arroz, 2 plátanos hartones de esos grandes de Urabá, eso sí, un aguacate grande, 3 chorizos, eso sí, de ternera. Una se cuida. Y también llegué y puse 3 porciones de ensalada. Una se cuida. Fui, abrí la nevera y no había sino un huevo. Entonces yo llegué, saqué el huevito, lo puse en agua a cocinar para que se vuelva tibio y mientras tanto me fui para la carnicería y me compré media librita de chicharrón. Estaba peludo, pero yo lo afeité. Al otro día organicé todo mi fiambre y arranqué. Cogí todo y lo eché en una ollita, en una bolsita, y como todo se me olvida, pues sí, allá había dejado el huevito, lo saqué y lo eché en la bolsa y arranqué. Cuando iba a esperar allá, pues el bus, allá venía el bus, pagué el pasaje a cualquiera de ustedes le puede pasar. Cuando pagó el pasaje, vean, se me salió el huevo y arrancó por toda la mitad del bus. Vea, eso se metió por todas las bancas. Yo lo vi cuando trastornó allá en la última banca y atrás allá se quedó. Yo muerta de la pena, muerta del susto y de la vergüenza de ese huevo por allá haciendo todo lo que le daba la gana. Me senté en esa banca que queda aquí del bus que uno mira al del frente y me senté ahí. Y una señora que venía en la mitad del bus. Señora, se le salió el huevito. No, señora, ese huevo no venía conmigo.
ese huevo seguía por allá molestando y ya bajando a Zenú, ya el huevo venía en reversa. Y venía así ese huevo, venía así ese huevo, yo con la raíz del ojo lo vi y la señora nuevamente en la mitad del bus, señora, no sea bobita, coja el huevito. Oiga, yo dije, no, esto no es conmigo, muerta de la vergüenza, ese huevo se quedó ahí pegado ahí en la registradora, yo me pasé por un ladito del huevo y me fui para atrás para que no me fuera a reconocer ese huevo. Me fui, organicé, porque nunca alcanzo al timbre, entonces me estiré y toqué el timbre y me bajé. Y yo toda contenta porque nadie me había visto que se me había semejante oso. Me bajé y había dado 7 pasos cuando sentí que por la ventanilla de atrás, Pati! ¡La del huevo! Oiga, ¿qué fue esa vergüenza? Yo dije, esto no me puede estar pasando a mí. Estas y otras historias, anécdotas, de eso que le pasa a usted o a usted, esas historias, las cuento yo. ¿Quién no ha tenido hambre? ¿Quién no ha esperado? ¿Quién no ha sido desplazado? Eso de ser desplazado es cosa muy seria. Unos le hacen el saque, otros el quite. Ni siquiera existimos en el mapa de Antioquia, mucho menos en el de Colombia. Porque no somos de aquí, porque no somos de allá, porque somos desplazados. Pero todo no fue malo. Allá en el campo fui muy feliz, corría descalza, me subía a los palos, me metía a esos pantanos. Todavía siento esa hierba húmeda acariciando mis pies descalzos, ese pantano seco entre mis dedos, el aullido del lobo, el canto del currucutú. Ese era muy peligroso y miedoso a la vez, eso decía mi mamá. Si remedan ese animalito, les saca los ojos y se les orina en las cuencas. Y nosotros por la noche nos acostábamos todos, tirábamos las cobijas, los colchones, todo encima. Y nos poníamos a remedar al animalito, a ver si venía, pero nunca llegó. Pero sí lo oímos, y hacía pero de lo más de feo. ¡Currucutú! 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 ¡Atú, atú, 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 atú. Cierto que se hacía muy feo. Pero eso no era nada. Al otro día amanecíamos todos mojados. No se sabe si fue el currucutú o fuimos nosotros que nos mojamos de miedo. Así éramos felices. Ay, esas noches de luna llenas de luceritos. Esos juegos de niños. Que no jugué escondidijo. Eso era muy bueno porque uno se escondía en las quebradas, en los matorrales, en las lagunas, con el muchachito que a uno tanto le gustaba. Pues a esperar que el otro niño contara el juego. Porque era que había un juego muy particular allá. Se llamaba Coclí, Coclí. Y se jugaba así. Coclí, Coclí, al que lo vi. Y al que está detrás de mí a los lados no le pago. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 100. 1, 2, 3. Me destapo. Libertad. Libertad por mí. Libertad por Oscar. Libertad por Claudia. Libertad por Gonzalo. Libertad por Chuchito. Es que el pobre Chuchito nunca se pudo esconder con la muchachita que a él tanto le gustaba porque él era muy soncito. Y así pasó mi infancia y mi adolescencia. Ya en la vereda se desató una violencia política, la gente me mataba por cualquier cosa. Mis hermanos eran unos liberales de esos orgullosos, iban los fines de semana para el pueblo. Allí empezaban a gritar vivas. ¡Arriba los liberales! ¡Abajo los godos! ¡Y así! Como nos llevaban razones, pasquines, boletas, se van o los sacamos. Y un día llegó mi padrino muy preocupado. ¡Hombre, compadre! Se rumora allá en el pueblo que van a venir a acabar con todos ustedes. Así es, compadre, compadrito, váyase. Que esa gente no come nada. Esa gente es pagada por gente muy importante.
es mejor que se vayan. Y esa misma noche tuvimos que salir huyendo de la violencia y el miedo, dejando nuestras pertenencias, nuestros sueños, nuestras ilusiones. Nos tropezábamos con cosas. Yo me puse mis zapaticos gastados porque ya eran de la primera comunión, ya estaban gastaditos un poquito, me los puse para no chuzarme. Nos tropezábamos con cosas. Mirábamos qué era, palpábamos. No eran troncos de árboles, eran troncos de personas, manos, piernas, cabezas, cosas que no se olvidan. Soy María Sorín y mis cuentos los he hecho con retazos de mi pasado y mi presente. También cuento mis historias, las historias que vivimos desde hace muchos años en nuestro país, en nuestra Colombia. Viejo terruño que en tus entrañas quedan, grato recuerdo de tus años mozos, luce radiante cual apurado esposo, viendo llegar el día presuroso. Pueblo ancestral que te yergues, altivo y orgulloso, eso lo dicen tus montes y quebradas, y el ruiseñor que engalana con sus trinos tus dulces y frías madrugadas. Calles largas y empinadas lomas, colinas que embellecen tu escultura, claros ríos que se mueven cual palmeras, resaltando tu nivel y altura. Como un ibis te muestras seductor. Oh, antaño lugar de mis anhelos, acogiendo a todos los que llegan, tierra que has visto nacer, crecer y morir a mis abuelos. ¿Por qué tan cabizbajo, pueblo mío? Veo que te domina la tristeza. No te impacientes pensando en la pobreza, porque es muy vana la riqueza. Pueblito soñador, alegre y loco, anhelante de paz y de cordura, no te atormentes y ponte tu coraza para dejar atrás tanta amargura. Alza tus alas cual cóndor de los Andes, no te dejes intimidar por la violencia. Cruza montañas, mares, ríos y cañadas, porque al cruzarlas hallarás tu esencia. Les voy a contar hoy cómo eran los noviazgos de la época. Si uno conseguía un novio, mentiras, uno no podía conseguir ese novio lo conseguía el papá y la mamá y la familia. Pero esos sí eran muy precavidos. Antes de que el noviecito viniera, lo llevaban para un rinconcito y lo prevenían. Cuidadito, mijita, con dejarse tocar un solo dedo de ese muchacho que la preña, la encinta o la embaraza. Uno que iba a saber qué era embarazar, si era que ellos hablaban a medias, las palabras las dejaban así. Cuidadito, mijita, retiradita de ese muchacho que se la come. ¡Ja! Ay, ponían a uno a pensar. Ay, ¿cómo será que comen a uno? Ay, qué rico que me comiera. Ay, ¿cómo será de bueno? ¿Será maluco? ¿Dolerá? Cuidadito, mijita, con dejarse besar de ese muchacho, que le sale una estrella en la frente. Y ya todo el mundo va a saber que usted ya fue tocada y no vale ni un real. Un día, mi novio me robó un beso. ¡Ay! Pero me supo tan bueno, tan bueno, tan bueno. Pues yo no sé si sería porque era robado o porque no sabía qué era. Ay, pero yo empecé a andar agachadita y agachadita y agachadita y no iba ya a misa, ni comulgaba, ni me confesaba, ni nada. Y un día mi mamá
¿Vos por qué andas agachada? A ver, saca pecho. Y yo saqué pecho y volví. ¿Qué saques pecho? Se dejó venir mi mamá. Y yo ahí mismo saqué pecho. Me cogió de aquí y me dijo, usted sí es boba, mija, porque ya está encachadita. Para ustedes, mis cuentos y mis poemas. En Dulce Artesana Café y Repostería Artesanal convertimos el amor en dulzura y nuestros ingredientes en porciones de felicidad. Te invitamos a conocer nuestras delicias en la carrera 43, número 5832.